Yo estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando recibí un mensaje en el celular que me hizo helar. Mamá, me embarco en un crucero por el Caribe. Vendí la casa de la playa y el Rolex de papá. Necesitábamos el dinero. Adiós. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es María Campos. Tengo 68 años y hasta hace 6 meses creía tener una vida estable, con una familia amorosa. Viuda desde hace poco, aún me estaba recuperando de la pérdida de Alfredo, mi esposo de 4 décadas, cuando mi única hija me mostró su verdadera cara. Todo comenzó una mañana de lunes. Yo estaba en la sala de espera del consultorio médico para mi chequeo de rutina cuando mi celular vibró con un mensaje de Patricia. Mamá, pasé por el apartamento y tomé los documentos de la casa de la playa y el Rolex antiguo de papá. Ya firmé los papeles de venta por los dos. Me voy a un crucero de lujo por el Caribe mañana y necesitaba el dinero. Compré un pasaje solo de ida. Eduardo viene conmigo. Leí y releí el mensaje varias veces, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Mi hija, que yo creía que era mi compañera después de la muerte de Alfredo, había vendido la casa de la playa, nuestra historia familiar de 30 años construida ladrillo a ladrillo con el sudor de mi marido, y el precioso reloj que Alfredo jamás se quitaba de la muñeca, su única extravagancia en la vida. Mis manos temblaban mientras intentaba llamarla. Sonó hasta que cayó en el buzón de voz. Intenté de nuevo, y de nuevo, nada. Solo después de 6 intentos me contestó, irritada. ¿Qué pasó, mamá? Estoy ocupada empacando. Patricia, ¿qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa y el reloj de tu padre. Son mis cosas. Hubo un silencio y luego una risa corta, casi burlona. Técnicamente, eran cosas de papá. Mira, no tengo tiempo para dramas ahora. Tienes ese apartamento viejo para vivir. Es más que suficiente. Eduardo consiguió cupos en ese crucero de última hora y necesitábamos el dinero rápido. Pero no puedes simplemente... Ya lo hice, mamá. Los documentos que firmaste el mes pasado dándome poder general, ¿recuerdas? Ni siquiera los leíste bien. Firmé todo a tu nombre, legalmente. El dinero ya está en mi cuenta. Voy a colgar ahora. El taxi para el aeropuerto está llegando. Hija, por favor. Mi voz se quebró. Mamá, deja de ser dramática. Tienes 68 años. No necesitas casa de playa. Eduardo y yo merecemos disfrutar la vida mientras somos jóvenes. Te voy a mandar unas fotos del Caribe, ¿sí? Y colgó. Me senté allí, en la silla de plástico dura del consultorio, con el celular todavía en la mano, mientras un torbellino de emociones me consumía. Vergüenza, rabia, traición, desesperación. ¿Cómo mi propia hija podía hacerme esto? ¿Señora María Campos? Llamó la secretaria, pero yo apenas podía escuchar. ¿Señora? ¿Está todo bien? Negué con la cabeza, me levanté como un robot y pedí reagendar la cita. No tenía condiciones emocionales para un chequeo en ese momento. Necesitaba volver a casa y entender lo que había sucedido. En el camino, recordé los poderes que había firmado. Patricia había aparecido con una pila de papeles un mes después del funeral de Alfredo. Son solo formalidades para organizar la herencia, mamá. Firma aquí para que yo pueda encargarme de todo por ti. Y yo, sumergida en el luto y confiando totalmente en mi hija, firmé sin leer. Qué tonta había sido. Tan ingenua. Cuando llegué a casa, el apartamento que Patricia había llamado viejo, pero que era donde Alfredo y yo habíamos creado nuestros recuerdos por 40 años, me desplomé en el sofá. Todo allí tenía su presencia. El sillón donde leía el periódico todas las mañanas, la colección de libros sobre historia naval que tanto amaba, y sobre la cómoda de la sala, la foto del día en que compramos la casa de la playa en Guarujá. Habíamos ahorrado por 15 años para conseguir ese pedacito de paraíso. Una cabaña simple, pero encantadora, a 2 cuadras del mar. Todos los veranos íbamos allí.
Alfredo construyó la terraza trasera con sus propias manos. Yo cultivaba un pequeño jardín de hibiscos al frente. Fue allí donde Patricia tuvo su fiesta de 16 años, su primer beso, donde trajo a Eduardo por primera vez para conocer a la familia. Y ahora, todo eso se había ido con un mensaje de texto, vendido para financiar el capricho de una hija ingrata y su marido aprovechador. Esa noche, no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, recordando los últimos meses. Cómo Patricia se había mostrado tan atenta después de la muerte de Alfredo. Cómo venía a visitarme 3 veces por semana, siempre preguntando por los documentos, las cuentas bancarias, los bienes que Alfredo había dejado. Ahora todo tenía sentido. No era preocupación. Era interés. Estaba mapeando lo que podría sacarme. Por la mañana, con ojos hinchados de tanto llorar, tomé una decisión. Iría al banco a verificar mis cuentas. Necesitaba saber qué más había hecho Patricia con ese maldito poder. El gerente del banco me recibió con una expresión de lástima que solo aumentó mi humillación. Señora Campos, su hija estuvo aquí ayer y sacó prácticamente todo el dinero de las cuentas conjuntas. Presentó el poder y legalmente no podíamos impedirlo. Lo siento mucho. Salí del banco devastada, pero con una certeza creciendo dentro de mí. Necesitaba reaccionar. No podía permitir que Patricia destruyera todo lo que Alfredo y yo construimos en una vida entera. Fui directo a un abogado recomendado por una vecina. El doctor Augusto me recibió con gentileza y escuchó atentamente mi historia. El poder que usted firmó le da plenos poderes a su hija. Lamentablemente, las ventas son legales desde el punto de vista jurídico, pero podemos interponer una acción alegando que usted fue inducida a error, que no fue debidamente informada sobre lo que estaba firmando. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso, doctor? ¿Y cuáles son las posibilidades? Él suspiró. Siendo honesto, señora María, son procesos largos, pueden tardar años, y como fue su hija, no un extraño, es más difícil probar la mala fe. Salí del bufete del abogado sintiendo el peso de mis 68 años, años que había dedicado a la familia, a criar a Patricia con amor, a construir una vida al lado de Alfredo. Y ahora, en la vejez, cuando debería estar tranquila, me vi traicionada, robada y abandonada por mi única hija. Caminando lentamente de vuelta a casa, algo extraño sucedió. En lugar de entregarme a la desesperación, sentí una calma fría apoderándose de mí, una determinación que no sabía que tenía. Alfredo siempre decía que yo era más fuerte de lo que yo misma creía. Tal vez era hora de probar que él estaba en lo cierto. Cuando llegué a casa, fui directo a nuestro dormitorio. Abrí el armario y comencé a revolver todas las cajas, todos los cajones. Alfredo era un hombre metódico, organizado. Si había algo que pudiera ayudarme, estaría guardado en algún lugar. Fue entonces cuando lo recordé. 3 días antes de morir, Alfredo me había entregado un sobre pardo. Guarda esto en tu joyero, María. Si algún día lo necesitas, estará allí, pero espero que nunca lo necesites. En ese momento, confundida por su salud deteriorándose rápidamente, guardé el sobre sin cuestionar mucho, y luego, con el shock de su muerte repentina, simplemente lo olvidé. Corrí a mi joyero, ese que Patricia aparentemente no había descubierto. Allá en el fondo, bajo collares y pendientes que raramente usaba, estaba el sobre amarillento. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había documentos y una carta manuscrita de Alfredo. La primera línea ya hizo que mi corazón se disparara. Mi amada María, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Pero no te preocupes, yo siempre supe que este día podría llegar y me preparé para protegerte. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del sobre en las manos. La letra de Alfredo, esa caligrafía fuerte y marcada, parecía saltar del papel directamente a mi corazón. Continué leyendo, cada palabra revelando un lado de mi marido que jamás imaginé conocer. María,
Durante nuestros 43 años juntos, aprendí muchas cosas. La más importante de ellas: siempre ten un plan B. Mientras todos veían solo a un gerente de banco conservador, yo construía silenciosamente una seguridad para ti. Nuestra hija Patricia siempre demostró un apego al dinero y a los bienes materiales que me preocupaba. Por eso mantuve ciertas inversiones en secreto. Mi corazón latía acelerado. Alfredo, siempre tan transparente conmigo, había guardado secretos. Pero por una razón noble: protegerme. La casa de la playa y los bienes que todos conocen son solo la superficie. A lo largo de los años, compré 3 inmuebles comerciales en el centro de la ciudad, todos alquilados a empresas sólidas. Invertí en acciones de empresas tradicionales. Abrí cuentas en 2 bancos diferentes, a tu nombre, pero con contraseñas que solo yo conocía. Todo esto está documentado en los papeles adjuntos a esta carta. Pasé a los documentos, confirmando todo lo que él decía: escrituras, extractos bancarios, contratos de alquiler. Una fortuna que yo jamás imaginé poseer. Lo más importante: uno de los inmuebles es exactamente el edificio donde Patricia y Eduardo viven. Sí, mi querida, somos los verdaderos propietarios del edificio de lujo que ellos tanto se jactan de haber conseguido por mérito propio. Eduardo nunca supo que su suegro era su arrendador. Necesité dejar de leer por un momento. La revelación era demasiado chocante. ¿Alfredo había comprado el edificio donde vivía nuestra hija? ¿Por qué? Compré el edificio cuando ellos decidieron mudarse allí usando una empresa fachada. Yo conocía a Eduardo demasiado bien: su arrogancia, sus mentiras sobre inversiones de alto riesgo. Vi cómo influenciaba negativamente a nuestra hija, cómo ella cambiaba cerca de él. Este es mi regalo final para ti, María: el poder de elección. Puedes revelarlo todo ahora y retomar el control, o esperar y ver hasta dónde llega la ingratitud de nuestra hija. La decisión es tuya. La carta terminaba con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas, contactos de abogados de confianza y una última frase que me hizo sonreír entre lágrimas: recuerda lo que siempre te digo. Eres más fuerte de lo que piensas, mi amor. Mucho más fuerte. Pasé horas analizando esos documentos. Según los cálculos más conservadores, yo era propietaria de bienes que valían al menos 5 veces más que la casa de la playa y los ahorros que Patricia había robado. Yo no era una viuda desamparada, era una mujer rica. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde que Alfredo se había ido. Al día siguiente me vestí con cuidado, elegí un vestido discreto pero elegante que Alfredo adoraba y fui al bufete del doctor Renato Lima, uno de los abogados indicados en la carta. Diferente del joven doctor Augusto que había consultado antes, el doctor Renato era un señor de cabello canoso y mirada perspicaz. Escuchó mi historia completa y examinó los documentos que Alfredo había dejado. Doña María, su marido, era un hombre extraordinariamente inteligente. Estructuró todo de forma impecable. Usted es, sin duda, una mujer muy rica. Y sí, podemos recuperar la casa de la playa y el reloj, pero permítame sugerir un enfoque diferente. Le escucho, doctor. Él sonrió, ajustándose los lentes. Su hija cree que la dejó sin nada. ¿Qué tal si dejamos que siga creyendo eso por un tiempo? Mientras tanto, asumimos discretamente el control de todos sus bienes, especialmente el edificio donde ella vive. Entendí inmediatamente a dónde quería llegar. ¿Usted está sugiriendo que deje que mi hija lo descubra de la peor manera posible? Estoy sugiriendo que su hija aprenda una lección valiosa sobre consecuencias, señora María. A veces, la justicia necesita sentirse para ser comprendida. Salí del bufete con un plan en acción. El doctor Renato comenzaría inmediatamente los procedimientos para transferir formalmente todos los bienes a mi nombre. Anularía el poder que le di a Patricia, alegando que fui inducida a error en un momento de vulnerabilidad emocional. Y lo más importante, enviaría una notificación de desalojo para Patricia y Eduardo tan pronto como regresaran del viaje.
Durante las semanas siguientes, mantuve mi rutina normal. Iba al supermercado, conversaba con los vecinos, frecuentaba mi grupo de lectura en la biblioteca. Todos me trataban con esa piedad reservada a ancianos abandonados por sus hijos. La historia de mi situación ya había corrido por el barrio. Aurora, mi vecina de décadas, venía a visitarme casi a diario con pretextos transparentes de pedir azúcar o mostrar fotos de los nietos. María, ¿has hablado con Patricia? Supe que está en ese crucero de lujo. Vi las fotos en su Facebook. No, Aurora, no he hablado con ella. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo, después de todo lo que tú y Alfredo hicieron por ella. Vender la casa de la playa así, sin más ni menos. ¿Y para qué? ¿Para pasear en barco con ese marido creído a inversor? Sonreí suavemente, sirviendo más té. La vida enseña, Aurora. De una forma u otra, la vida siempre enseña. Ella me miró confusa, sin entender mi calma. ¿Cómo podría? Nadie sabía mi secreto. La carta de Alfredo, los documentos guardados ahora en la caja fuerte del doctor Renato. Al final de la tercera semana, recibí la primera llamada de Patricia. Hola, mamá, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera robado mis recuerdos, vendido nuestro santuario familiar. Estoy bien, Patricia. Mantuve mi voz neutra, sin demostrar la tormenta que se formaba dentro de mí. Nos estamos divirtiendo mucho. El crucero es maravilloso. Eduardo conoció a unos inversores canadienses súper interesados en sus proyectos. Creo que vamos a alargar el viaje por unas semanas más. Qué bien por ustedes. Hubo una pausa. Mi respuesta seca claramente la tomó por sorpresa. Mira, mamá, sé que te molestó lo de la casa y el reloj, pero ya verás, fue lo mejor. Ni siquiera usabas esa casa, se quedaba allí parada la mayor parte del año, y el reloj solo estaba guardado en el cajón. Respiré hondo. Cada palabra suya era como un cuchillo. Esa casa nunca estaba parada. Estaba llena de nuestros recuerdos, de nuestro sudor. Y el reloj de Alfredo, ¿cómo se atrevía a hablar de él como un objeto sin importancia? ¿Cuándo regresan, Patricia? Probablemente en un mes. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Puedo pedirle a Marcia, mi asistente, que lo resuelva por ti. No, hija, solo quería saberlo. Disfruten el viaje. Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Esa no era la hija que yo había criado. O tal vez sí lo era, y yo había estado ciega durante todos estos años, negándome a ver las señales que Alfredo, más perspicaz, había notado. En las semanas siguientes, el doctor Renato me llamaba a diario con actualizaciones. Todo estaba yendo según lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre, las cuentas bancarias bajo mi control, el poder anulado. ¿Y el edificio donde vive Patricia? Todo está listo, doña María. Tan pronto como regresen, recibirán la notificación dándoles 30 días para desalojar el inmueble. Legalmente, no hay nada que puedan hacer. La empresa que oficialmente era propietaria del edificio ahora es formalmente suya, y usted no tiene obligación de mantener inquilinos que no desea. ¿Incluyendo a mi propia hija? Especialmente a su hija, considerando las circunstancias. Usted tiene plena justificación moral y legal. Moral y legal. Las palabras resonaban en mi mente. Yo tenía el derecho de hacer esto, tenía el poder, pero ¿tendría el valor? Patricia era mi única hija, mi sangre, a pesar de todo lo que había hecho. Una noche, fui al cuarto que aún mantenía con sus cosas. Me senté en el borde de la cama y tomé una foto del estante. Patricia de 5 años, sentada en el regazo de Alfredo en el balcón de la casa de la playa. Los dos sonreían, ella con un helado de fresa derritiéndose en la mano, él con esa mirada de puro amor que siempre tenía cuando la miraba. ¿Qué le pasó a esa niña, Alfredo?, pregunté en voz alta al cuarto vacío. ¿Dónde nos equivocamos? En ese momento, mi celular sonó. Era el doctor Renato. Doña María, acabo de recibir la información de que su hija y su marido regresan mañana. Están tomando un vuelo de Miami a São Paulo esta noche.
Entonces había llegado la hora. La hora de la verdad, de la justicia o de la misericordia. Envíe la notificación, doctor. ¿Está segura, señora? Una vez iniciado el proceso, estoy segura. Es hora de que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón del apartamento observando las luces de la ciudad, imaginando el avión que traía a Patricia de vuelta a Brasil, acercándose cada vez más al momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recordé el día en que nació, como Alfredo lloró al sostenerla por primera vez, jurando que sería el mejor padre del mundo. Cómo nos desvivimos para darle todo lo que podíamos. No éramos ricos entonces. La fortuna secreta de Alfredo vino mucho después. Éramos una familia de clase media, con sueños simples y valores sólidos, o eso creía yo. Alrededor de las 9 de la mañana recibí un mensaje del doctor Renato. Notificación entregada en el condominio. El portero confirmó que la pareja llegó hace una hora. Mi corazón se aceleró. Ahora era cuestión de tiempo. Preparé un café, me vestí con cuidado, no como una viuda desamparada, sino como una mujer de negocios. Y esperé. Sabía que Patricia vendría, furiosa y confundida. Y vino. El timbre sonó a las 11:37. Cuando abrí la puerta, vi a mi hija con ojeras profundas del viaje, el cabello desarreglado, sosteniendo un papel arrugado en las manos. Detrás de ella, Eduardo parecía igualmente abatido y furioso. ¿Qué significa esto? Ella empujó la notificación de desalojo contra mi pecho. ¿Es algún tipo de broma enfermiza? Mantuve la calma, a pesar del corazón acelerado. Buenos días para ti también, Patricia. Por favor, entren. Vamos a conversar como adultos. Entraron, Eduardo mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. Patricia arrojó su bolso de marca en el sofá. Un Louis Vuitton que probablemente había costado el equivalente a 3 meses del salario que Alfredo recibía cuando comenzamos la vida juntos. No hay nada que conversar. Llegamos exhaustos del viaje y encontramos esta locura, una orden de desalojo de nuestro propio apartamento y lo peor, dice que la propietaria eres tú. Me senté tranquilamente en el sillón que era el favorito de Alfredo. No es una broma ni locura, es la verdad. Yo soy la propietaria del edificio donde ustedes viven. Eduardo dio un paso adelante, con el dedo apuntándome. Esto es ridículo. Compramos ese apartamento hace 3 años. Tengo todos los documentos. Ustedes compraron el derecho de uso del apartamento, en una especie de leasing de largo plazo. La propiedad del edificio entero siempre fue de la empresa Inversiones Seguras Leteda. Una empresa que pertenecía a Alfredo y ahora me pertenece a mí. El rostro de Patricia palideció. Eduardo parecía no creer lo que escuchaba. Esto no tiene sentido, balbuceó Patricia. Papá era solo un gerente de banco. ¿Cómo podría ser dueño de nuestro edificio? Tu padre era mucho más de lo que jamás imaginaste, Patricia. Mucho más inteligente, mucho más previsor. Y conocía muy bien a la hija que tenía. Patricia se tiró en el sofá, pareciendo más pequeña y más frágil de lo que jamás la había visto. ¿Por qué nunca nos lo contó? Porque él sabía exactamente lo que harían con esa información. Cómo usarían ese conocimiento. Y él estaba en lo cierto, ¿verdad? Eduardo, siempre tan arrogante, parecía ahora un niño asustado. Esto no puede ser legal. Vamos a impugnar. Sonreí tranquilamente, una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Siéntanse cómodos. El doctor Renato tiene todos los documentos en orden, cada centavo invertido, cada transacción, todo absolutamente legal y verificable. ¿Doctor Renato?, preguntó Patricia. Mi abogado, uno de los mejores de la ciudad, especializado en derecho inmobiliario, el mismo que está cuidando la recuperación de la casa de la playa y el reloj de tu padre. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo que recuperación? La venta que hiciste fue invalidada, Patricia. El poder que me hiciste firmar cuando estaba vulnerable por el luto fue anulado.
La casa ya está de vuelta a mi nombre. El reloj, bueno, lamentablemente lo vendiste a alguien que se lo llevó al extranjero. Estamos intentando localizarlo. Eduardo se pasó la mano por el cabello, nervioso. Esto es locura, total locura. No, Eduardo, locura fue lo que ustedes hicieron. Robar a una viuda anciana las pocas cosas que ella pensaba tener. Eso sí es locura. Y crueldad. Patricia comenzó a llorar, pero no me conmoví. Había visto esas lágrimas antes, cuando quería un auto nuevo, cuando peleó con la primera novia, cuando necesitó dinero para una inversión de Eduardo que no podía esperar. Lágrimas de conveniencia. Mamá, lo siento. Fue un error. Estábamos desesperados. Eduardo tenía esa oportunidad única de negocios en el crucero, conocer inversores que podrían cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo fue eso? ¿Salió bien el gran negocio? Pregunté, sabiendo la respuesta por la expresión derrotada de Eduardo. No era exactamente lo que esperábamos, murmuró, evitando mi mirada. Nunca lo es, ¿verdad, Eduardo? Los grandes negocios, las oportunidades imperdibles, las inversiones de alto riesgo. Alfredo intentó advertirte tantas veces. Espera, interrumpió Patricia, una idea pareciendo surgir. Si papá era tan rico así, si tú tienes tantas cosas, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos? Somos familia. La pregunta me golpeó como una cachetada. La audacia de esa muchacha. Después de todo lo que había hecho, ¿aún creía que tenía derecho a mi ayuda? ¿Familia? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Te acordaste de que éramos familia cuando vendiste la casa que tu padre construyó con tanto sacrificio? ¿Cuando tomaste el reloj que él usó por 40 años, que pretendía darte en tu cumpleaños? ¿Cuando sacaste todo el dinero de mis cuentas, dejándome sin saber cómo pagaría las cuentas del próximo mes? Patricia bajó los ojos, pero Eduardo avanzó. Mira, doña María, todos cometemos errores, admitimos que actuamos mal, pero este desalojo es demasiado cruel. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde viviría yo si ustedes hubieran conseguido lo que querían? ¿Pensaron en eso antes de robarme? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Y Patricia, si quieres impugnar mi decisión, siéntete libre. Pero debes saber que, mientras luchamos en los tribunales, yo también puedo revisar mi testamento. Actualmente, eres mi única heredera. Eso puede cambiar. Vi la desesperación crecer en sus ojos. Patricia siempre había sido práctica y ambiciosa. La amenaza implícita era clara. Si luchaba contra mí, podría perder aún más en el futuro. Mamá, por favor. Se acercó, intentando tomar mis manos. Podemos resolver esto. Sé que me equivoqué, pero no me dejes en la calle. No te vas a quedar en la calle, Patricia. Tienen dinero, el dinero que me robaron, de la venta de la casa y del reloj de tu padre. Úsenlo para alquilar un lugar más modesto mientras reorganizan sus vidas. Pero... La conversación terminó. Ahora, si me permiten, tengo un compromiso. No había compromiso alguno, pero necesitaba que se fueran. Necesitaba respirar. Ver a mi hija así, reducida a súplicas después de tanta arrogancia, no me daba el placer que imaginé que daría. Había solo un vacío, una tristeza profunda por lo que nos habíamos convertido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté nuevamente en el sillón de Alfredo y permití que las lágrimas vinieran. No lloraba por mí, ni por Patricia. Lloraba por el sueño roto de familia que habíamos construido, por la ilusión que alimenté por décadas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el doctor Renato. Doña María, ¿todo bien? ¿Su hija ya recibió la notificación? Sí, doctor. Ella y su marido acaban de salir de aquí. ¿Y cómo está usted? Pensé por un momento antes de responder. En paz, doctor. No feliz, no satisfecha, solo en paz por haber hecho lo necesario. Entiendo. ¿Y sobre los otros asuntos? La casa de la playa ya está formalmente de vuelta a su nombre. ¿Quiere visitarla esta semana? La casa de la playa. Nuestro refugio, nuestro pedazo de paraíso.
el lugar donde Alfredo plantó los rosales que tanto amaba, donde celebramos tantas Navidades, donde planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Sí, quiero ir. Mañana mismo, si es posible. Proveeré un auto para llevarla. Después de colgar, me quedé mirando la foto de Alfredo en la pared. Él sonreía, con esa mirada de quien sabe más de lo que dice. Tenías razón, le hablé a la foto. Sobre todo, sobre ella, sobre Eduardo, sobre la necesidad de un plan B. Espero que estés en lo cierto también sobre mí, ser lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Esa noche dormí un sueño tranquilo por primera vez en meses. Al día siguiente, muy temprano, un auto enviado por el doctor Renato me recogió para llevarme a Guarujá. El auto del doctor Renato me dejó en la entrada de la casa de la playa. Allí estaba ella, exactamente como la recordaba. La cabaña de madera azul claro con las ventanas blancas, el pequeño jardín al frente, ahora un poco descuidado, y la vista al mar al fondo. Sentí un nudo en la garganta mientras caminaba por el pequeño sendero de piedras que Alfredo había arreglado en nuestro tercer verano aquí. La llave giró con dificultad en la cerradura. Cuando abrí la puerta, el olor familiar a salitre mezclado con madera me golpeó como una ola. Pasé la mano por la pared, sintiendo la textura del papel tapiz que elegimos juntos. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles, reviviendo recuerdos. En la sala, las marcas de lápiz en la pared donde medíamos la altura de Patricia cada verano. En la cocina, la mesa donde Alfredo insistía en tomar café mirando al mar, incluso en los días nublados. En el dormitorio principal, nuestra cama, cubierta por una sábana protectora que Alfredo ponía siempre que cerrábamos la casa por largos periodos. Fui hasta la terraza trasera, esa que Alfredo construyó con tanto cariño. Las tablas crujían bajo mis pies, algunas necesitando reparaciones. Me senté en la mecedora y miré al mar a lo lejos. Allí, en ese momento, sentía a Alfredo más cerca que nunca desde su muerte. «¿Qué debo hacer?», murmuré al viento. «Es nuestra hija, a pesar de todo». Pasé el día entero en la casa, limpiando, ordenando, reconectándome con cada rincón. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que no quería irme. Llamé al doctor Renato y pedí que el auto viniera solo al día siguiente. Había sábanas limpias en los armarios, comida básica en la despensa que manteníamos siempre abastecida. Esa noche sola en la casa de la playa fue como un ritual de sanación. Dormí en nuestro dormitorio, en nuestra cama, y soñé con Alfredo. En el sueño, él estaba en la terraza, arreglando una tabla suelta. «¿Siempre supiste que esto pasaría?», le pregunté en el sueño. «No lo sabía, esperaba que no», respondió sin mirarme, concentrado en su trabajo. Pero lo sospechaba. Eduardo siempre tuvo esa mirada ambiciosa, y Patricia, nuestra hija, siempre quiso atajos. ¿Qué debo hacer ahora? Finalmente me miró, con esa sonrisa que yo tanto amaba. «Lo que tu corazón te diga, María. Siempre fuiste la brújula moral de nuestra familia. Yo solo construí la estructura. Tú diste el rumbo». Me desperté con el sol entrando por las rendijas de la persiana. Por un momento, tuve la sensación de que Alfredo estaba allí, de que todo había sido una pesadilla. Su muerte, la traición de Patricia, el desalojo. Pero la realidad pronto se impuso. Tomé un café simple y fui a sentarme en la terraza nuevamente. Fue allí donde tomé mi decisión. Patricia necesitaba aprender una lección, pero yo no quería perderla para siempre. Era su madre, después de todo. Incluso después de todo. Cuando el auto del doctor Renato llegó a buscarme, yo tenía un nuevo plan en mente. De vuelta a la ciudad, fui directo al bufete del abogado. Me recibió con su habitual profesionalismo, pero noté que estaba curioso sobre mi expresión determinada. «Doctor Renato, quiero hacer algunas alteraciones en nuestro plan». Él me miró atentamente. «¿Qué tipo de alteraciones, doña María?» «Quiero continuar con el desalojo, pero quiero ofrecer una alternativa para Patricia y Eduardo». «¿Qué alternativa sería esa?»
voy a ofrecerles un apartamento más pequeño en uno de los otros edificios que poseo, sin lujo, sin comodidades, un lugar decente pero simple y con condiciones. Se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué condiciones? Eduardo deberá conseguir un empleo de verdad. Nada de inversiones u oportunidades de negocios. Un trabajo honesto, con salario fijo. Y Patricia tendrá que trabajar como voluntaria en una institución de caridad de mi elección, al menos 3 días por semana. El doctor Renato sonrió levemente. Usted no solo los está castigando, está intentando reeducarlos. Exactamente. Alfredo y yo nos equivocamos en algún momento de la crianza. Le dimos todo a Patricia sin enseñarle el valor del trabajo, del sacrificio. Tal vez no sea tarde para corregir eso. ¿Y si se niegan? Respiré hondo. Entonces seguirán su camino. Con el dinero que me quitaron, pueden arreglárselas por algunos meses. Después, tendrán que encontrar su propio rumbo. El doctor Renato hizo algunas anotaciones. ¿Cuándo quiere proponerles esto? Mañana mismo. Cuanto antes mejor. Salí del bufete sintiéndome más ligera. Mi decisión no estaba impulsada por la venganza, sino por el amor. Un amor más duro, más exigente que el que había demostrado hasta entonces. Pero aún así, amor. En el camino a casa pasé por una joyería. En la vitrina vi un reloj parecido al que Alfredo usaba. No era el mismo, nunca lo sería, pero era similar. Entré y lo compré. No para reemplazar el original, que esperaba algún día recuperar, sino como un símbolo del tiempo, ese recurso precioso que no vuelve, pero que puede ser mejor aprovechado de aquí en adelante. Cuando llegué a casa, había 3 mensajes de Patricia en mi celular, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, ella imploraba verme, diciendo que estaba arrepentida, que había cometido el peor error de su vida. La llamé. ¿Mamá? La voz de ella estaba quebrada, como si hubiera llorado mucho. Sí, Patricia. Por favor, ¿podemos conversar? Estoy desesperada. Eduardo y yo peleamos feo. Él está hablando de volver a la casa de su madre. No sé qué hacer. Ven mañana a las 10 a.m. y trae a Eduardo, si él acepta venir. Tengo una propuesta para ustedes. ¿Propuesta? ¿Qué propuesta? Mañana, Patricia, a las 10 a.m. Colgué sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Parte de mí quería creer que había salvación para mi hija, que ella podría reaprender valores, reconectarse con la persona que debería ser. Otra parte temía estar solo prolongando lo inevitable. Esa noche puse el reloj nuevo en la mesa de noche al lado de la foto de Alfredo. Vamos a ver si tenías razón sobre nuestra hija también, le dije a la foto. Tú siempre creíste que había bondad en ella, incluso cuando yo tenía dudas. A las 10:05 de la mañana siguiente, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, vi a Patricia sola, con una expresión abatida que nunca había visto antes, sin maquillaje, cabello mal peinado, ojos hinchados de tanto llorar. Vestía una camiseta simple y jeans, un contraste chocante con la ropa de marca que siempre hacía cuestión de usar. ¿Eduardo no vino?, pregunté, dándole espacio para entrar. No. Su voz estaba ronca. Dijo que no va a rogarle a nadie. Se fue a la casa de su madre anoche. Patricia se sentó en el sofá, pareciendo más pequeña, más frágil. Por un momento, vi a la niña que corría a mis brazos cuando se lastimaba. Negué con la cabeza, alejando la imagen. No podía dejarme llevar por la emoción ahora. Hablaste de una propuesta, dijo ella vacilante. Me senté en el sillón frente a ella. Sí, pero antes quiero entender algunas cosas. ¿Qué? ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué me hiciste esto? Soy tu madre. Siempre te di todo lo que pude. Bajó los ojos, jugueteando nerviosamente con sus manos. No sé explicarlo, mamá. Todo fue sucediendo poco a poco. Eduardo decía que necesitábamos el dinero para inversiones importantes, que era solo por un tiempo, que después te lo devolveríamos todo. ¿Y tú le creíste?
Quería creer. Siempre fue convincente. Desde que nos conocimos, él me mostraba esa vida de lujo, de oportunidades. Me dejé llevar. ¿Y la casa de la playa? ¿El reloj de tu padre? ¿Cómo pudiste vender cosas con tanto valor sentimental? Una lágrima rodó por su rostro. Me convencí de que eran solo cosas, que lo importante eran los recuerdos. Eduardo decía que ni siquiera usabas la casa, que el reloj solo estaba guardado. Sé que suena horrible ahora. Sí, suena horrible porque es horrible, Patricia. Robaste todo lo que creíste que yo tenía. Si tu padre no me hubiera dejado ese sobre, yo estaría desamparada ahora. Se encogió como si la hubieran abofeteado. Lo sé. No tengo excusas. Solo puedo decir que estoy arrepentida, profundamente arrepentida. La observé por un largo momento, intentando discernir si el arrepentimiento era genuino o solo la consecuencia de haber sido atrapada, de haber perdido su estilo de vida lujoso. Mi propuesta es la siguiente. Comencé finalmente. El desalojo continúa. Tendrán que salir de ese apartamento en 30 días, como ya fue notificado. Ella asintió resignada. Pero estoy dispuesta a ofrecer un apartamento más pequeño, en uno de los otros edificios que poseo. Un lugar decente, pero sin lujos. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio, mamá? Con condiciones. ¿Qué condiciones? Eduardo necesita conseguir un empleo real, no esas inversiones u oportunidades que nunca dan resultado. Un trabajo honesto, con contrato de trabajo, salario fijo. Ella se mordió el labio. No sé si él aceptará eso. Ese es su problema. Estoy hablando contigo ahora. La segunda condición es para ti. ¿Qué? Vas a trabajar como voluntaria 3 días por semana en la Casa de Reposo Santa Lucía. ¿Asilo de ancianos? Ella pareció confusa. Exactamente. Para que entiendas lo que sucede con las personas mayores abandonadas por sus familias. Para que veas de cerca lo que estabas dispuesta a hacer conmigo. Patricia bajó la mirada, avergonzada. ¿Por cuánto tiempo? Por ahora, indefinidamente. Veremos cómo te adaptas, qué tan en serio te lo tomas. Después podremos reevaluar. Ella asintió lentamente. ¿Y el dinero que tomamos? ¿De la casa? ¿Del reloj? Lo van a necesitar para vivir. El apartamento que estoy ofreciendo es solo el lugar para vivir. El resto, comida, cuentas, otros gastos, es responsabilidad de ustedes. Si Eduardo no acepta trabajar, tendrás que encontrar un empleo. Vi el miedo en sus ojos. Patricia nunca había trabajado de verdad. Siempre vivió de la mesada que Alfredo le daba, después del dinero de Eduardo, que a su vez venía mayoritariamente de préstamos de amigos y familiares para sus esquemas dudosos. ¿Y si Eduardo no quiere esas condiciones? Entonces tendrás que decidir, Patricia, ¿tu marido o tu redención? Ella tragó saliva. ¿Puedo pensarlo un poco? Claro, tienes hasta el fin de semana para darme una respuesta. Cuando se levantó para irse, parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. En la puerta, se volvió hacia mí. Mamá, el reloj de papá. Eduardo se lo vendió a un coleccionista americano que conocimos en el crucero. Tengo su contacto. Tal vez podamos intentar recuperarlo. Gracias por decírmelo, respondí, viendo un pequeño destello de la hija que yo conocía. Después de que Patricia se fue, llamé al doctor Renato y le expliqué nuestra conversación. Aprobó mi enfoque, pero advirtió que deberíamos poner todo por escrito, en caso de que ella aceptara las condiciones. Y, doña María, no quiero ser pesimista, pero prepárese para la posibilidad de que no acepte, o que acepte y luego no cumpla lo acordado. Estoy preparada, doctor. Ya no tengo ilusiones sobre mi hija, solo esperanza. Los días siguientes fueron de tensa espera. No tuve noticias de Patricia, lo cual no me sorprendió. Probablemente estaba intentando convencer a Eduardo, o tal vez estaba considerando otras opciones. Para distraerme, me dediqué a planear reformas en la casa de la playa. La terraza necesitaba reparaciones urgentes, el tejado tenía algunas tejas sueltas, el jardín del frente estaba abandonado.
Contraté una empresa especializada e hice cuestión de ir personalmente a supervisar el inicio de los trabajos. Mientras los obreros evaluaban lo que se necesitaba hacer, caminé por la playa. Era una mañana de lunes, fuera de temporada, y la playa estaba prácticamente desierta. Caminé hasta donde mis piernas aguantaron, sintiendo la arena suave bajo mis pies, el viento salado en mi rostro. En algún momento me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa sincera que venía de dentro, la primera desde la muerte de Alfredo. Tal vez era posible reconstruir mi vida, incluso sin mi compañero de 4 décadas. Tal vez había cosas buenas reservadas para mí. Y tal vez, solo tal vez, mi hija podría ser parte de esa nueva fase. El miércoles recibí una llamada de Patricia. Mamá, decidí aceptar tu propuesta. ¿Y Eduardo? Hubo una pausa. Él no quiere saber nada. Dijo que no va a trabajar en empleos de peón, fueron sus palabras. Tiene un tío en Campinas que le ofreció sociedad en un negocio. Se va para allá. ¿Y tú? Yo me quedo. Quiero arreglar las cosas, mamá. Sé que tomará tiempo, que no confiarás en mí tan pronto. Pero quiero intentarlo. Acordamos vernos en el bufete del doctor Renato para formalizar el acuerdo. Al día siguiente, Patricia apareció puntualmente, vestida de forma simple pero arreglada, sin los excesos de antes. El doctor Renato leyó los términos del acuerdo. Ella podría ocupar un apartamento de 2 habitaciones en el edificio de la calle de las Palmeras, sin costo de alquiler, pero responsable de todos los gastos. Tendría que trabajar como voluntaria en la Casa Santa Lucía por al menos 12 horas semanales. Debería buscar un empleo remunerado dentro de 60 días. Cualquier incumplimiento resultaría en desalojo inmediato. Entendido y de acuerdo, dijo ella firmando los papeles. Después de la reunión, la acompañé a conocer el nuevo apartamento. Era un lugar simple pero acogedor, mucho más pequeño que el lujoso donde vivía antes. «Tiene un puesto de estacionamiento, pero ya no tienes coche, ¿verdad?», pregunté mientras subíamos en el ascensor. «No, Eduardo se lo llevó. Estaba a nombre de él mismo». «Entiendo. Entonces vas a depender del transporte público por un tiempo». «Sí», asintió ella. «Será diferente». Cuando entramos en el apartamento, Patricia miró a su alrededor con una expresión difícil de leer. No era decepción, ni exactamente tristeza. Tal vez era solo la constatación de su nueva realidad. «Es pequeño, pero tiene lo necesario», comenté, abriendo las ventanas para ventilar. «Los muebles básicos ya están aquí, como puedes ver. El refrigerador es nuevo». «Es perfecto, mamá, gracias». «Puedes mudarte cuando quieras. Las llaves son tuyas». Cuando estábamos saliendo, Patricia se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Crees que algún día me perdonarás de verdad? No solo darme otra oportunidad, sino volver a confiar en mí». La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo que yo misma me venía cuestionando. «No lo sé, Patricia. La confianza es como un florero de cristal. Una vez roto, aunque pegues los pedazos, las grietas siempre estarán allí». Ella asintió tragando saliva. «Entiendo, pero voy a intentarlo aún así, porque eres mi madre y yo lo siento mucho por todo». En los días siguientes, observé de lejos mientras Patricia se mudaba al apartamento nuevo. Era extraño verla cargando sus propias cajas, sin empleados del condominio lujoso para ayudar, sin Eduardo. Una mujer de 43 años comenzando la vida prácticamente de cero. Su primer día como voluntaria en la Casa Santa Lucía fue un lunes. Acordamos vernos allí para que yo la presentara a la directora, doña Cristina, una amiga de hace mucho tiempo. «Patricia va a trabajar aquí 3 veces por semana», le expliqué a Cristina. «Puede ayudar donde sea más necesario». Cristina, que conocía toda la historia, miró a Patricia con una expresión seria. «Tenemos mucho trabajo en el área recreativa. Algunos ancianos no reciben visitas desde hace años. Necesitan compañía, alguien que los escuche». «Yo puedo hacer eso», respondió Patricia, pareciendo genuinamente interesada.
Observé a mi hija siendo llevada por Cristina por los pasillos de la casa de reposo, siendo presentada a los residentes. Vi cómo algunos ancianos la miraban con esperanza. Una persona más que tal vez se preocuparía por ellos, que tal vez recordaría sus nombres la próxima vez. Salí de allí con sentimientos contradictorios. Parte de mí quería creer en la redención de Patricia, que realmente había entendido la lección, que podíamos reconstruir nuestra relación. Otra parte permanecía escéptica, esperando el momento en que ella se cansaría de las reglas, de la vida simple, del trabajo no remunerado. Una tarde, cerca de un mes después de nuestro acuerdo, recibí una llamada de doña Cristina. María, quería contarte algo sobre Patricia. Mi corazón se aceleró. ¿Problemas? ¿Se había rendido? ¿Qué pasó, Cristina? El señor Orlando, ese señor con Alzheimer que casi no habla con nadie, tuvo una crisis ayer. Comenzó a gritar, a debatir. Los enfermeros no podían calmarlo. ¿Sabes quién lo logró? Patricia. ¿Cómo? Ella simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y comenzó a cantarle una canción de cuna, muy bajito. En pocos minutos, él estaba tranquilo. Después descubrimos que la música era la misma que su madre le cantaba cuando era niño. Él se lo había mencionado a Patricia semanas atrás, en un momento de lucidez, y ella lo recordó. Me quedé en silencio, procesando la información. María, no sé lo que pasó entre ustedes, y sigo sin querer saberlo. Pero necesito decirte una cosa. Tu hija tiene un don con los ancianos. Ella escucha de verdad, ella se preocupa. Después de colgar, me quedé pensando en esa otra Patricia que estaba emergiendo, una que yo apenas conocía. Una que recordaba detalles sobre la infancia de un señor con Alzheimer, que cantaba canciones de cuna para calmar crisis, que iba voluntariamente un día extra a la semana. Decidí visitarla en su nuevo apartamento. Ella me había dado la llave para emergencias, pero hice cuestión de tocar el timbre. Cuando abrió la puerta, Patricia parecía diferente. No era solo la ausencia de la ropa cara o del maquillaje elaborado. Era algo en su postura, en su mirada, más serena, más centrada. «Mamá, qué sorpresa tan buena». Ella me abrazó espontáneamente, algo que no hacía desde hacía años. El apartamento estaba impecablemente limpio y organizado. En la pared de la sala noté algo que me sorprendió. Fotos de los residentes de la Casa Santa Lucía, en pequeños portarretratos simples. «Son mis amigos», explicó ella, siguiendo mi mirada. Me pareció importante tenerlos cerca, recordándome por qué estoy haciendo esto. En la cocina vi libros de recetas básicas abiertos sobre el mostrador, con anotaciones en los márgenes. «Estoy aprendiendo a cocinar», dijo ella pareciendo levemente avergonzada. Nunca necesité antes. Eduardo siempre quería comer fuera en los restaurantes caros, pero ahora, bueno, necesito ahorrar. Conversamos por horas. Me contó sobre su trabajo en la casa de reposo, sobre sus intentos de encontrar empleo, sobre cómo estaba ahorrando el dinero que le quedaba de la venta de la casa de la playa. La mayor parte se fue con Eduardo, admitió. Sacó casi todo antes de irse a Campinas. Dijo que lo necesitaba para el tal negocio con su tío. Me quedé con menos de un tercio. «¿Y cómo te sientes al respecto?», pregunté, genuinamente curiosa. Honestamente, aliviada. Eduardo era tóxico, mamá. Yo solo no podía verlo antes. Antes de irme, noté algo sobre la mesa, un cuaderno abierto con una lista de nombres y valores al lado. «¿Qué es esto?», pregunté. Patricia se sonrojó ligeramente. «Es un plan de restitución. Estoy calculando cuánto necesito devolverte. Por el reloj de papá, por la casa. Patricia, no tienes ese dinero». «No ahora, pero lo voy a tener. Estoy guardando todo lo que puedo, y cuando consiga un empleo, separaré una parte todos los meses». Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Esa no era la Patricia que yo conocía. O tal vez era finalmente la verdadera Patricia emergiendo de la sombra de Eduardo y de la vida artificial que llevaban. En los meses siguientes, continué acompañando su transformación.
Consiguió un empleo como recepcionista en una clínica médica, un trabajo simple, con salario modesto, pero que ella abrazó con sorprendente entusiasmo. «Es un comienzo», me dijo. «Y la clínica queda cerca de la Casa Santa Lucía, así que puedo continuar mi trabajo voluntario en los horarios libres». En casa, comencé a organizar las cosas de Alfredo, no para deshacerme de ellas, sino para preservarlas adecuadamente. Fue durante esa organización que encontré una segunda carta en el fondo de una caja de documentos. «Para ser abierta cuando nuestra hija encuentre su camino», decía el sobre. Con manos temblorosas, abrí la carta. «Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que Patricia finalmente encontró su verdadero norte. No sé cómo sucedió, ni cuánto tiempo tomó. Tal vez fue fácil, tal vez exigió una lección dolorosa. Pero estoy feliz. Nuestra hija siempre tuvo un buen corazón, María». Profundamente enterrado bajo capas de materialismo e influencias equivocadas, pero estaba allí. Yo veía destellos de él ocasionalmente, cuando te cuidó en esa neumonía grave, cuando defendió a esa chica que sufría bullying en la escuela, cuando lloró al ver un perro abandonado en la carretera. El mundo intentó endurecerla. Nosotros, sin darnos cuenta, la mimamos demasiado. Luego vino Eduardo, que solo veía valor en las cosas materiales. Pero el verdadero carácter de una persona no puede quedar oculto para siempre. En el sobre junto a esta carta hay un último regalo para ustedes dos. Una escritura. Es de un pequeño terreno vecino a nuestra casa de la playa. Lo compré hace años, en secreto, pensando en expandir nuestra cabaña un día. Ahora creo que puede servir a un propósito mejor. Construyan algo nuevo allí, María, junto con nuestra hija. No importa qué. Puede ser una posada, una nueva casa, incluso un albergue para ancianos sin familia, si quieren. Lo importante es que construyan juntas, ladrillo a ladrillo, decisión por decisión. Dejen el pasado atrás y edifiquen algo que sea símbolo de su recomienzo o reinicio. Con amor eterno, Alfredo. En el sobre, como prometido, estaba la escritura de un terreno adyacente a nuestra casa de la playa. Un pedazo de tierra esperando ganar significado. Me quedé sentada allí, con la carta en las manos, por horas. Alfredo, incluso ausente, continuaba guiando nuestras vidas, creyendo en la redención, en el recomienzo. ¿Sería posible? Patricia y yo construyendo algo juntas, dejando el pasado atrás. Al día siguiente, invité a mi hija a almorzar. Elegí un restaurante simple cerca de su trabajo. Ella llegó puntualmente, con el uniforme de la clínica, una blusa blanca simple y pantalón de vestir negro. ¿Todo bien, mamá? ¿Pasó algo? Ella parecía preocupada por la invitación inesperada. Encontré algo ayer, expliqué, entregándole la carta de Alfredo. Tu padre dejó esto para nosotras. Observé mientras leía, viendo las emociones pasar por su rostro, sorpresa, emoción, arrepentimiento y finalmente, esperanza. Papá, él realmente creía en mí, murmuró con voz entrecortada, incluso sabiendo todo. Tu padre siempre tuvo más fe en las personas que yo, admití, especialmente en ti. ¿Y qué piensas de esa idea? ¿Construir algo juntas? Miré a mi hija, no a la mujer fría que me había robado, sino a esta nueva persona que emergía de las cenizas de su antiguo yo. Una mujer que trabajaba honestamente, que se dedicaba a ancianos abandonados, que intentaba arreglar sus errores. Creo que es exactamente lo que necesitamos, respondí finalmente. Un proyecto que nos una, que nos fuerce a trabajar juntas, a confiar una en la otra nuevamente. ¿Qué podríamos construir? No lo sé. Tal vez podamos comenzar visitando el terreno juntas este fin de semana, ver el espacio, pensar en las posibilidades. La sonrisa que iluminó su rostro me recordó a la Patricia de muchos años atrás, la niña que corría por la casa de la playa, que construía castillos de arena con su padre, que soñaba con ser veterinaria para cuidar de todos los animales abandonados del mundo. Me encantaría, mamá, más de lo que te imaginas.
Aquel fin de semana, fuimos juntas a la casa de la playa. La cabaña ya estaba completamente reformada, gracias a los trabajos que yo había encargado. La terraza estaba firme nuevamente, el tejado sin goteras, el jardín del frente replantado con las mismas especies de flores que Alfredo tanto amaba. «Está tan bonita, mamá», comentó Patricia mientras caminábamos por el jardín. Exactamente como la recordaba de la infancia. Juntas fuimos hasta el terreno de al lado. Era un lote pequeño, pero bien ubicado, con vista parcial al mar y un área plana ideal para la construcción. «¿Qué crees que podríamos hacer aquí?», pregunté, observando a Patricia caminar por el terreno, examinando cada rincón como una niña explorando un territorio nuevo. Ella se quedó en silencio por unos minutos, mirando a su alrededor, pensativa. Luego se giró hacia mí con los ojos brillando de una forma que yo no veía desde hacía años. ¿Y si construyéramos una pequeña casa de apoyo para ancianos? Un lugar donde los residentes de la Casa Santa Lucía puedan venir a pasar fines de semana, vacaciones. Muchos de ellos nunca ven el mar, mamá. Imagínate a Orlando sentado en esa terraza, mirando el océano. La sugerencia me tomó por sorpresa. Esperaba que propusiera algo comercial, tal vez una posada o casas para alquilar en la temporada. Algo que generara ingresos. Pero su idea era completamente altruista. «Sería una inversión considerable, sin retorno financiero», comenté, probándola. «Lo sé», respondió sin dudar. «Pero el retorno sería de otro tipo, y yo podría ayudar en la construcción con mi salario. Llevará tiempo, pero podemos hacerlo poco a poco». Miré a mi hija. Realmente la miré, y vi algo que había perdido la capacidad de ver, la bondad que Alfredo siempre insistió que existía en ella. «Vamos a hacerlo», decidí. «Pero no poco a poco. Tengo recursos suficientes. Vamos a diseñar y construir adecuadamente, con todo lo que los ancianos necesitan». La sonrisa de Patricia fue como un rayo de sol después de meses de tormenta. «¿En serio, mamá? ¿Harías eso?» «Vamos a hacerlo juntas», corregí, «como quería tu padre». En las semanas siguientes nos reunimos con arquitectos, ingenieros y especialistas en cuidados geriátricos. Patricia usaba sus días libres del trabajo para participar en las reuniones, siempre trayendo ideas y preocupaciones basadas en su experiencia con los ancianos de la Casa Santa Lucía. «Necesitamos pasamanos en todos los pasillos», insistía ella, «y pisos antideslizantes. Doña Olivia ya se cayó 2 veces en el baño de la casa». Era fascinante verla tan involucrada, tan dedicada a un proyecto que no le traería beneficios materiales. Esta era una Patricia que yo nunca conocí, o tal vez siempre estuvo allí, soterrada bajo años de valores distorsionados. Mientras el proyecto avanzaba, nuestra relación también se transformaba. Lentamente, las heridas comenzaban a cicatrizar. No completamente. Algunas marcas quedarían para siempre, pero lo suficiente para construir algo nuevo. Una tarde, mientras revisábamos planos en su apartamento, Patricia me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que algún día conseguirás confiar en mí nuevamente?» Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré fijamente. Era la misma pregunta que ella había hecho meses antes, cuando se mudó al apartamento nuevo. «Estoy comenzando a confiar», respondí honestamente. «No es algo que sucede de la noche a la mañana, Patricia. Rompiste algo muy profundo entre nosotras». «Lo sé», asintió, con ojos llorosos, «y me arrepiento todos los días. Cada vez que veo a doña Clelia en la Casa Santa Lucía, esperando una visita de sus hijos que nunca llegan, pienso, yo casi le hago eso a mi propia madre». «Pero no lo hiciste», resalté. «No completamente, y ahora estamos aquí intentando reconstruir. Gracias a ti que me diste otra oportunidad. Y gracias a tu padre que nunca perdió la fe en ti». Ella sonrió entre lágrimas. A veces creo que él sabía que esto pasaría, que yo necesitaría tocar fondo para encontrar mi camino de vuelta. Tu padre siempre vio más lejos que todos nosotros. 6 meses después del inicio del proyecto, la pequeña casa de apoyo comenzó a tomar forma.
La bautizamos como Rincón Alfredo o Refugio Alfredo, en homenaje al hombre que, incluso después de partir, continuaba uniendo a nuestra familia. El rincón tenía 6 habitaciones adaptadas, una sala de convivencia amplia con vista al mar, una cocina comunitaria y una terraza que se integraba a la de la casa principal. Todo pensado hasta el mínimo detalle para la comodidad y seguridad de los ancianos. ¿Cuándo podemos traer a los primeros huéspedes?, preguntaba Patricia ansiosa en cada visita a la obra. Paciencia, respondía yo. Queremos que todo esté perfecto. Mientras el rincón era construido, Patricia continuaba su transformación personal. Recibió una promoción en la clínica, asumiendo un cargo administrativo con mejor salario. Continuaba su trabajo voluntario, ahora coordinando un programa de lectura para ancianos con problemas de visión. Y, para mi asombro, comenzó a estudiar para el examen de ingreso a enfermería. Siempre quise trabajar en el área de salud, me contó. Pero Eduardo decía que era pérdida de tiempo, que yo ya tenía demasiada edad para estudiar. Nunca es tarde para recomenzar, respondí, orgullosa de su determinación. En una de mis visitas a la Casa Santa Lucía, Cristina me llamó para una conversación reservada. María, no sé lo que pasó entre tú y Patricia en el pasado y sigo sin querer saberlo, pero necesito decirte una cosa. Tu hija salvó vidas aquí. ¿Cómo así? No literalmente, claro, pero esa ala donde ella trabaja. Los ancianos estaban deprimidos, muchos se negaban a comer, a tomar la medicación. Desde que Patricia comenzó con el programa de lectura, con las actividades de memoria, todo cambió. Tienen un propósito ahora. La esperan. Salí de allí con el corazón lleno. Patricia no estaba solo cumpliendo una obligación o pagando una deuda. Había encontrado una vocación genuina. Cuando el Rincón Alfredo finalmente estuvo listo, organizamos una pequeña ceremonia de inauguración. Invitamos a los primeros 6 ancianos que iban a disfrutar del espacio, todos de la Casa Santa Lucía, seleccionados por Patricia y Cristina. Entre ellos estaba el señor Orlando, el señor con Alzheimer, que Patricia había calmado cantando una canción de cuna. Estaba teniendo un buen día, lúcido, y sostenía la mano de Patricia mientras ella le mostraba la habitación donde se quedaría. «Es como un hotel de lujo», repetía, maravillado con la vista al mar. Observando esa escena desde el balcón, sentí una presencia a mi lado. No era nada sobrenatural, solo la fuerte sensación de que Alfredo estaba allí, de alguna forma, presenciando el resultado de su último regalo para nosotras. Él estaría orgulloso, dijo una voz detrás de mí. Era Patricia, que había dejado a su Orlando descansando y venía a unirse a mí en el balcón. Sí, lo estaría, concordé. De nosotras 2. Ella se acercó, vacilante, y luego me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, lleno de todas las palabras que aún eran difíciles de decir. Gracias, mamá. Por no rendirte conmigo. La familia no se rinde, Patricia, incluso cuando duele. Esa noche nos quedamos las 2 en la casa principal, mientras Cristina y una enfermera cuidaban a los ancianos en el rincón. Nos sentamos en la terraza, como tantas veces lo habíamos hecho con Alfredo, observando las estrellas. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Patricia de repente. Es que nunca voy a poder devolver el reloj de papá. Era tan importante para él, para ustedes. Dudé por un momento. Luego saqué del bolsillo el reloj que había comprado meses antes, tan similar al de Alfredo. No es el mismo, expliqué, pero me ayuda a sentir que él todavía está cerca, de alguna forma. Patricia tomó el reloj con cuidado, examinando cada detalle. Es casi idéntico. Sí, ¿y sabes una cosa? No es el reloj en sí lo que importa, son las memorias que carga. Ella asintió, devolviéndome el reloj. Las memorias nadie puede vender o llevarse. Exactamente. Un silencio confortable se instaló entre nosotras, lleno solo por el sonido de las olas rompiendo en la playa. Miré a mi hija, iluminada por la luz de la luna, y vi no solo a la niña que crié o a la mujer que me traicionó, sino a la persona compleja que ella era,
capaz de errores terribles y de redención extraordinaria. «Mamá», dijo finalmente, «todavía tengo un largo camino por delante, ¿verdad?» «Todos lo tenemos, hija. La vida es eso, un constante recomenzar». Un año pasó desde la inauguración del Rincón Alfredo. Lo que comenzó como una pequeña casa de apoyo para ancianos se había expandido, no en tamaño, sino en propósito. El Rincón ahora recibía grupos quincenales, permitiendo que más residentes de la Casa Santa Lucía pudieran disfrutar del mar, aunque fuera por periodos cortos. Patricia había asumido la coordinación del proyecto, equilibrando ese trabajo voluntario con su empleo en la clínica y los estudios de enfermería que había iniciado. No era fácil, y muchas veces yo la encontraba exhausta, dormida sobre los libros, pero con una satisfacción en los ojos que el dinero jamás compraría. En cuanto a mí, encontré un nuevo propósito también. El doctor Renato me convenció de usar parte de los recursos que Alfredo había dejado para crear una pequeña fundación enfocada en asistencia a ancianos de bajos recursos. El Fondo Alfredo Campos financiaba tratamientos médicos, reformas en casas para hacerlas más seguras e incluso pequeños sueños, como el viaje de doña Iracema, de 92 años, para volver a ver su tierra natal en el interior de Minas Gerais, después de 6 décadas lejos. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en el balcón de la casa de la playa, Patricia me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté curiosa. «Ábrelo». Dentro había un cheque por el valor de 12 lari. 100 sira y una carta manuscrita. La miré, confusa. «Es el primer pago», explicó, «de la restitución que prometí hacer». La carta explicaba, en detalle, cómo ella había calculado el valor de la casa de la playa y del reloj de Alfredo, y cómo pretendía devolver todo en cuotas mensuales durante los próximos años. Este era el primer pago, fruto de ahorros rigurosos y de un bono que había recibido en el trabajo. «Patricia, esto no es necesario». «Sí lo es, mamá, para mí. No se trata del dinero, se trata de honrar mi palabra, de reparar lo que hice». Me quedé mirando el cheque por un largo momento. «¿Qué quieres que haga con esto?». Ella se encogió de hombros. «Es tuyo, puedes usarlo como quieras». Tuve una idea. ¿Y si lo usáramos para el rincón? ¿Para construir esa rampa de acceso a la playa que estábamos planeando? Sus ojos se iluminaron. Perfecto. Esa simple transacción representaba tanto. No era solo dinero cambiando de manos. Era confianza siendo reconstruida, promesas siendo cumplidas, heridas cicatrizando. Esa misma tarde recibimos una visita inesperada. El auto se detuvo en la entrada de la casa y de él bajó una figura que no veíamos desde hacía más de un año. Eduardo. Estaba diferente, más delgado, con la barba sin afeitar, vistiendo ropa simple en lugar de los trajes caros que siempre exhibía. Dudó en la entrada, claramente incómodo. Patricia, que estaba en el jardín, lo vio primero. Su expresión cambió inmediatamente, no a rabia o resentimiento como yo esperaba, sino a una curiosidad cautelosa. «¿Eduardo? ¿Qué haces aquí?» Él dio algunos pasos vacilantes. «Necesito hablar contigo, es importante». Patricia me miró. Yo observaba desde el balcón. «Podemos usar la terraza trasera», sugirió a él. Me quedé en la sala, intentando no espiar, pero preocupada por el impacto que esa visita tendría en Patricia. Después de todo lo que ella había logrado, lo último que necesitaba era Eduardo reapareciendo para desestabilizarla. La conversación duró casi una hora. Cuando volvieron, Eduardo parecía emocionalmente afectado y Patricia sorprendentemente tranquila. «Eduardo vino a despedirse», explicó. «Se está mudando a Portugal. Consiguió un empleo en una empresa de turismo en Lisboa». Eduardo me saludó formalmente, sin conseguir mirarme a los ojos. «Doña María, yo quería pedir disculpas por lo que hicimos. Sé que no es suficiente, pero...» «No, no lo es», concordé, manteniendo la compostura. «Pero es un comienzo».
También vine por otro motivo, continuó, sacando un pequeño paquete del bolsillo. Conseguí recuperar esto. Abrí el paquete con manos temblorosas. Era el reloj de Alfredo. Desgastado por el uso, con el cristal ligeramente rayado, pero inconfundiblemente el reloj que mi marido usó por décadas. ¿Cómo? Fue todo lo que conseguí murmurar. El americano que lo compró se estaba hospedando en el mismo hotel que yo en Lisboa. Una casualidad increíble. Cuando lo reconocí, me ofrecí a recomprarlo. Se negó al principio, pero cuando le expliqué la historia, el valor sentimental, bueno, finalmente aceptó. Me quedé mirando el reloj, sintiendo su peso familiar en mis manos. Era como recibir un pedazo de Alfredo de vuelta. Gracias, dije sinceramente. Es lo mínimo que podía hacer, respondió Eduardo, pareciendo genuinamente avergonzado. Bueno, tengo que irme. Mi vuelo sale mañana temprano. Patricia lo acompañó hasta el coche. Los vi conversando un poco más, y luego, sorprendentemente, un breve abrazo antes de que él se fuera. Cuando ella volvió, sus ojos estaban llorosos, pero su expresión era serena. ¿Estás bien?, pregunté preocupada. Sí, afirmó con convicción. Es como cerrar un capítulo, ¿sabes? Eduardo está diferente. El negocio con el tío fracasó completamente. Perdió todo. Tuvo que recomenzar de cero. Creo que eso lo hizo repensar muchas cosas. Las personas pueden cambiar, comenté, mirando significativamente hacia ella. Sí, pueden, sonrió. Algunas necesitan perderlo todo para encontrar algo mejor dentro de sí mismas. Esa noche puse el reloj de Alfredo de vuelta en su lugar en la mesa de noche. Me senté en el borde de la cama y lo observé por un largo tiempo, recordando cada momento en que vi a mi marido consultarlo. Cuando nació Patricia, en nuestros aniversarios de boda, el día en que compramos la casa de la playa, la última mañana que pasamos juntos. Todo está bien ahora, Alfredo, susurré. Nuestra hija encontró su camino, y yo también. En los meses siguientes, nuestras vidas encontraron un ritmo armonioso. Yo dividía mi tiempo entre el apartamento en la ciudad y la casa de la playa, supervisando la fundación y ayudando en el rincón. Patricia continuaba con su triple jornada, trabajo, estudios y voluntariado, pero ahora con un brillo en los ojos que hablaba de propósito, de sentido. El Rincón Alfredo ganó notoriedad en la región. Un periódico local hizo un reportaje sobre nuestro trabajo, destacando cómo un proyecto familiar se había transformado en un oasis para ancianos que raramente tenían oportunidad de ver el mar. La noticia trajo visibilidad y con ella donaciones y ofertas de voluntariado. Una tarde, mientras organizábamos una fiesta de cumpleaños para doña Olivia, una de las residentes regulares del Rincón, Patricia me sorprendió con una nueva idea. Mamá, estuve pensando... ¿Y si expandiéramos el proyecto? No físicamente, sino conceptualmente. ¿Cómo así? ¿Y si creáramos un programa para acercar ancianos y niños? Muchos de nuestros ancianos no tienen contacto con sus nietos, y hay tantos niños en albergues que no tienen abuelos. Podríamos crear una especie de adopción mutua. La idea era brillante en su simpleza. En pocas semanas, establecimos contacto con un albergue de niños en Santos y comenzamos un programa piloto. La transformación fue inmediata y profunda. Ancianos que apenas hablaban ahora contaban historias animadamente a sus nietitos postizos. Niños que raramente sonreían, ahora corrían a los brazos de sus abuelos del corazón. En una de esas visitas, observé a Patricia sentada en la arena con su Orlando y una niña de 5 años llamada Julia. Los tres construían un castillo de arena, riendo cuando las olas se acercaban demasiado. Era una escena que jamás habría imaginado posible 2 años antes. Mi hija, que vendió la casa de la playa sin pensarlo 2 veces, ahora dedicaba sus días libres a traer alegría a un señor con Alzheimer y una niña huérfana. Ella nació para esto, comentó Cristina, que estaba a mi lado. Para cuidar, para conectar personas, nunca había nadie con tanto don natural. Yo tampoco, concordé emocionada.
¿Y pensar que casi perdimos todo esto? Un día, al volver del mercado, encontré a Patricia sentada en la terraza de la casa principal, mirando pensativa al mar. Me senté a su lado en silencio, respetando ese momento de introspección. ¿Sabes en qué estaba pensando?, preguntó finalmente. ¿En qué? En cómo la vida da vueltas. Hace 2 años vendí esta casa para financiar un crucero de lujo, sin pensar en ti, sin pensar en nada más que mi propio placer momentáneo. Ahora no puedo imaginar un lugar más precioso en el mundo. Le tomé la mano y la apreté suavemente. Lo importante es dónde estamos ahora, no dónde estuvimos, respondí. Sí, pero no puedo olvidar completamente el pasado. Me recuerda a quien no quiero volver a ser. El pasado tiene ese propósito, enseñarnos, moldearnos, pero no debe aprisionarnos. Ella asintió reflexionando sobre mis palabras. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa que siempre quise saber? Claro. Aquel día, cuando descubriste que yo había vendido la casa, el reloj, ¿cómo te sentiste exactamente? Quiero decir, aparte de la rabia, la traición. Era una pregunta difícil, que me hizo volver a aquel momento devastador en el consultorio médico. Sentí como si hubiera fallado, confesé. Como madre, como educadora, pensé, ¿dónde me equivoqué para crear a una persona capaz de hacer esto? Fue ese el dolor más profundo. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Lo siento, mamá. Todos los días lo siento. Lo sé, hija. Y todos los días te perdono un poco más. Nos quedamos allí, en silencio, observando el sol comenzar a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Del rincón escuchábamos risas. Los ancianos y los niños estaban jugando dominó en el balcón, bajo la supervisión de las voluntarias. ¿Sabes lo que papá diría ahora?, preguntó Patricia con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Yo dije que todo iba a salir bien al final. Me reí, porque era exactamente lo que Alfredo diría. Esa frase optimista que a veces me irritaba, pero que, al final, frecuentemente demostraba ser verdadera. Creo que nos está mirando ahora, comenté, con esa expresión de yo lo supe todo el tiempo. Reímos juntas, sintiendo la presencia de Alfredo entre nosotras, no como un fantasma o una memoria dolorosa, sino como una fuerza unificadora, un legado vivo que continuaría a través de nuestras acciones. Esa noche, mientras los últimos invitados dejaban el rincón después de la fiesta de doña Olivia, me quedé sola en el balcón, observando las luces de los barcos a lo lejos. Saqué el reloj de Alfredo del bolsillo. Ahora lo llevaba conmigo, como un talismán. Tenías razón, mi amor, susurré, sobre nuestra hija, sobre la vida, sobre los recomienzos. Y por primera vez desde su muerte, sentí una paz completa. No solo la aceptación resignada de la pérdida, sino la comprensión profunda de que su amor y sabiduría continuaban vivos a través de nosotras, en el rincón que llevaba su nombre, en la transformación de nuestra hija, en mi propio renacimiento como una mujer más fuerte y más sabia. Al día siguiente, cuando Patricia llegó para el desayuno, trajo consigo una carpeta de documentos. ¿Qué es esto?, pregunté curiosa. Mi inscripción para el programa de residencia en geriatría, respondió, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Después de graduarme en enfermería, quiero especializarme en cuidados para ancianos. Miré a mi hija con inmenso orgullo. Esta era la verdadera herencia de Alfredo, no el dinero o las propiedades, sino los valores que finalmente habían florecido en Patricia. Tu padre estaría tan orgulloso, dije con la voz entrecortada. Lo sé, sonrió. ¿Y tú, mamá? ¿Estás orgullosa también? Más de lo que te imaginas. El tiempo pasó, como siempre pasa, transformando personas y situaciones. 3 años pasaron desde aquel desayuno en que Patricia me mostró su inscripción para la residencia en geriatría. Hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y apenas reconozco el camino que recorrimos.
Lo que comenzó con una traición dolorosa se transformó en una jornada de redención que afectó no solo nuestras vidas, sino la de decenas de personas a nuestro alrededor. El Rincón Alfredo creció más allá de nuestras expectativas. Con el apoyo de la Fundación y donaciones que comenzaron a llegar después del reportaje en el periódico, conseguimos comprar el terreno vecino y expandir la estructura. Ahora, en lugar de 6 habitaciones, teníamos 12, todas adaptadas para las necesidades específicas de nuestros huéspedes ancianos. El programa de integración entre ancianos y niños se convirtió en un modelo para otros proyectos en el país. Recibimos visitas de asistentes sociales, psicólogos e incluso representantes del Ministerio de Salud, interesados en entender cómo una iniciativa tan simple podía generar resultados tan profundos en la calidad de vida de ambos grupos. Patricia se graduó en enfermería con distinción y consiguió un cupo en la residencia en geriatría que tanto anhelaba. Conciliaba los estudios con el trabajo en el Rincón, frecuentemente pasando la noche en vela para dar abasto con todo. Pero nunca la vi quejarse. Por el contrario, parecía extraer energía del propósito que había encontrado. En cuanto a Eduardo, recibíamos noticias ocasionales. Se había establecido en Lisboa, trabajando en una operadora de turismo. Según sus correos electrónicos esporádicos a Patricia, tenía una vida modesta, pero honesta. Había conocido a una portuguesa, estaban prometidos. Parecía haber encontrado su propio camino de redención. Una tarde de domingo, mientras ayudaba en la fiesta de cumpleaños de 90 años del señor Orlando, que contra todas las expectativas médicas había mejorado significativamente después de comenzar a frecuentar el Rincón, recibí una llamada del doctor Renato. «Doña María, tengo noticias», dijo, con una entonación que no conseguí descifrar, «sobre el testamento de Alfredo». «¿Testamento? Pero si ya abrimos el testamento hace años, doctor». «No este. Alfredo dejó un segundo testamento con instrucciones específicas para ser abierto 5 años después de su muerte. El plazo vence la próxima semana». Mi corazón se aceleró. Alfredo y sus sorpresas, incluso después de tanto tiempo. ¿Qué más habría planeado que aún no sabíamos? «¿Cuándo podemos verlo?», pregunté ansiosa. «La próxima semana, en el día exacto». Fue muy específico sobre eso, y pidió que usted y Patricia estuvieran presentes. A la semana siguiente, Patricia y yo nos reunimos en el bufete del doctor Renato. Estábamos ambas nerviosas, sin saber qué esperar de ese nuevo documento. Patricia me sostenía la mano con fuerza. «¿Están listas?», preguntó el doctor. Renato, sosteniendo un sobre sellado. Asentimos en silencio. Abrió cuidadosamente el sobre y retiró una carta manuscrita y algunos documentos legales. «Voy a leer la carta primero», explicó. «Luego explicaré los documentos». La carta, escrita con la letra firme y característica de Alfredo, decía: «Mis queridas María y Patricia, si están leyendo esto, significa que 5 años pasaron desde mi partida. Significa también que pasaron por momentos difíciles, tal vez incluso por aquella tormenta que yo temía, pero que también encontraron su camino de vuelta una hacia la otra. Como gerente de banco por décadas, aprendí a planificar para todos los escenarios posibles. El sobre anterior que dejé para María era mi plan de contingencia para el peor escenario. Este es mi plan para el mejor escenario, aquel en que ustedes dos superaron las adversidades y están juntas nuevamente. Hay una última propiedad que mantuve en secreto. Una pequeña isla en el litoral norte de São Paulo. La compré hace años, cuando aún era un lugar salvaje y desvalorizado. Hoy es un paraíso preservado. Esta isla no es para que ustedes vendan o exploten comercialmente. Es un santuario, un legado ambiental. Junto con los documentos de propiedad están los estatutos de una nueva fundación, la Fundación Isla Esperanza, que será responsable de preservar el área y utilizarla para fines educativos y terapéuticos. Imagino niños aprendiendo sobre preservación ambiental, ancianos encontrando paz en sus senderos suaves, investigadores estudiando su rica biodiversidad. Y las imagino a ustedes dos administrando todo esto,
continuando el trabajo que, espero, ya comenzaron con el terreno al lado de la casa de la playa. Este es mi último regalo para ustedes. No una fortuna a ser gastada, sino un propósito a ser cumplido. Un legado no solo para nuestra familia, sino para el mundo. Con amor eterno, Alfredo. Cuando el doctor Renato terminó de leer, Patricia y yo estábamos llorando. Incluso después de tanto tiempo, Alfredo aún conseguía sorprendernos con su visión, su generosidad, su fe inquebrantable en nuestro potencial. Hay más, continuó el doctor Renato, mostrándonos los documentos. Alfredo dejó un fondo considerable para el mantenimiento inicial de la isla e implementación de los proyectos, y dejó detalles específicos sobre cómo imaginó que la fundación funcionaría. En las semanas siguientes, Patricia y yo visitamos la isla por primera vez. Era exactamente como Alfredo había descrito. Un paraíso preservado, con playas de arena blanca, bosques densos y una biodiversidad impresionante. Tenía cerca de 20 hectáreas, con una pequeña construcción central que podría servir como base para investigadores y visitantes. Caminando por sus senderos, sentí nuevamente la presencia de Alfredo a nuestro lado, guiándonos, mostrándonos el potencial del lugar, compartiendo su visión para el futuro. «Es increíble», comentó Patricia, mientras descansábamos en una pequeña ensenada. «¿Cómo pudo papá mantener esto en secreto por tanto tiempo? ¿Y cómo supo exactamente lo que necesitaríamos ahora?» «Tu padre siempre vio lejos», respondí, recordándome de la sabiduría tranquila de Alfredo, de cómo él observaba a las personas y situaciones con una comprensión profunda que pocos poseían. Veía potencial donde otros veían solo problemas, veía esperanza donde otros veían solo oscuridad. En los meses siguientes, nos sumergimos de lleno en el proyecto de la Isla Esperanza. Contratamos biólogos, educadores ambientales y arquitectos especializados en construcciones sostenibles. La idea era crear una infraestructura mínima que permitiera recibir grupos escolares y ancianos, pero preservando al máximo la naturaleza local. Patricia asumió el liderazgo del proyecto con una pasión que me impresionaba a diario. Incluso con su rutina exhaustiva en la residencia médica, encontraba tiempo para reuniones con el equipo, visitas a la isla y planificación de las actividades. «No sé de dónde sacas tanta energía», comenté una noche, mientras revisábamos planos arquitectónicos en la mesa de la cocina. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que había reaparecido en su rostro en los últimos años. «Del propósito, mamá. Cuando haces algo que realmente importa, la energía viene naturalmente». Una tarde, mientras supervisábamos la instalación de paneles solares en la isla, Patricia hizo una observación que me conmovió profundamente. «Sabes, mamá, estoy tan feliz de que todo aquello haya sucedido». «¿Aquello?» «El robo, la traición, todo. Si yo no hubiera cometido el peor error de mi vida, nunca habría encontrado mi verdadero camino». La miré, sorprendida con tanta sabiduría. «Realmente cambiaste, hija. Gracias a ti, que no te rendiste conmigo cuando tenías todo el derecho. Y gracias a tu padre, que lo predijo todo». Ella miró al horizonte, pensativa. A veces me pregunto si él realmente lo predijo, o si él creó las condiciones para que esto sucediera. Si él sabía que, al dejarte ese sobre, estaba desencadenando una serie de eventos que nos llevarían exactamente donde estamos ahora. Era una perspectiva fascinante. Alfredo, el estratega silencioso, plantando semillas que solo florecerían años después. «De cualquier forma», continué, «él estaría orgulloso. De ti especialmente». La Fundación Isla Esperanza fue inaugurada oficialmente en el 5º aniversario del Rincón Alfredo. Organizamos una ceremonia simple en la isla, con la presencia de algunas autoridades locales, voluntarios, ancianos de la Casa Santa Lucía y niños del albergue que ya participaban en nuestros programas. Durante la ceremonia, Patricia dio un discurso que jamás olvidaré. «Hace 5 años, yo era una persona completamente diferente», comenzó.
su voz firme a pesar de la emoción evidente. Vivía para acumular cosas, para impresionar a la gente, para una idea distorsionada de éxito. Llegué al punto de robar a mi propia madre, de vender recuerdos de familia por el precio de un viaje de lujo. Un silencio respetuoso cayó sobre la audiencia. Lo que yo no sabía es que necesitaría perderlo todo para encontrar algo infinitamente más valioso, un propósito, una misión. Una nueva comprensión de lo que realmente importa. Hizo una pausa, mirándome con ojos llorosos. Mi madre pudo haberme abandonado, como yo la abandoné. Pudo haberme dejado enfrentar sola las consecuencias de mis actos. Pero ella eligió el camino más difícil, el de la educación a través del amor exigente, el de la redención a través del trabajo y la responsabilidad. Y mi padre, incluso ausente físicamente, continúa guiando nuestros pasos a través de su visión, su generosidad, su fe inquebrantable en el potencial humano. Ella gesticuló hacia la isla a nuestro alrededor. Este lugar no es solo un santuario ecológico, es un símbolo de recomienzo, de segundas oportunidades. Aquí, ancianos encontrarán nuevo sentido. Niños aprenderán sobre preservación. Investigadores buscarán soluciones para desafíos ambientales. Pero sobre todo, esta isla representa la posibilidad de transformación que existe en cada uno de nosotros. Cuando terminó, no había un ojo seco en la audiencia. El señor Orlando, que sostenía mi mano durante todo el discurso, susurró emocionado. Su hija tiene la luz de Dios en los ojos, doña María. Una luz que solo se enciende después de pasar por mucha oscuridad. En los años siguientes vi esa luz fortalecerse y expandirse. Patricia concluyó su residencia médica y pasó a dividir su tiempo entre la atención clínica a ancianos en situación vulnerable y la coordinación de los proyectos de la Fundación. El programa de la Isla Esperanza se convirtió en referencia nacional en educación ambiental integrada con terapia para ancianos. En una de nuestras visitas regulares a la isla, encontramos a Patricia sentada en una roca a la orilla del mar, observando a un grupo de niños que aprendía sobre preservación de tortugas marinas con un biólogo del equipo. ¿Algún problema?, pregunté, notando su expresión pensativa. No, ninguno, respondió. Solo estaba reflexionando sobre cómo llegamos hasta aquí. Me senté a su lado, sintiendo la brisa marina en mi rostro, ahora marcado por el tiempo. ¿Sabes lo que más me impresiona, mamá?, continuó. No es solo la transformación del lugar, o incluso mi propia transformación. Es ver cómo una única decisión puede cambiarlo todo. ¿Qué decisión? La tuya. Cuando descubriste lo que yo había hecho, pudiste simplemente haber usado el dinero que papá dejó para recuperar tus bienes y abandonarme a mi suerte. Habría sido más que justo, pero elegiste un camino más difícil. El camino que tu padre habría elegido, completé. Sí. Y mira dónde estamos ahora. Ella gesticuló hacia la isla, hacia los niños aprendiendo, hacia los ancianos que paseaban tranquilamente por los senderos accesibles. Todo esto existe porque decidiste no rendirte conmigo. Abracé a mi hija, sintiendo el peso de esa observación. Muchas veces me pregunté qué habría pasado si yo hubiera elegido el camino de la venganza pura y simple, si hubiera usado el poder que Alfredo me dio solo para castigar a Patricia. Habría perdido a mi hija para siempre. Me habría vuelto amargada, resentida. El Rincón Alfredo nunca habría existido. La Fundación Isla Esperanza sería solo un sueño no realizado. A veces, comenté, el perdón no es solo un regalo que damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Esa noche, sentada en el balcón de la pequeña casa sustentable que habíamos construido en la isla, saqué del bolsillo el viejo reloj de Alfredo. Aún funcionaba perfectamente, marcando los segundos con la misma precisión de cuando estaba en la muñeca de mi marido. Gracias, susurré a la noche estrellada, por todo, por la sabiduría, por la previsión, por el amor que continúa guiándonos.
Un suave viento marino acarició mi rostro, como si fuera la respuesta de Alfredo. De alguna forma, yo sabía que él estaba viendo todo. El florecimiento del rincón, la transformación de Patricia, el nacimiento de la Fundación Isla Esperanza. A mis 74 años, yo había aprendido que la vida raramente sigue los caminos que planeamos, que a veces es necesario perder algo valioso para encontrar algo invaluable, que el dolor, cuando se enfrenta con coraje y sabiduría, puede transformarse en propósito, y que el amor, el verdadero amor, no es solo un sentimiento. Es una decisión diaria de creer en el potencial del otro, incluso cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. 10 años pasaron desde aquel mensaje fatídico en el celular. 10 años de transformaciones, desafíos y realizaciones que jamás imaginé posibles a los 68 años. Hoy, a mis 78, observo el legado que construimos con una mezcla de gratitud y asombro. Lo que comenzó con una traición dolorosa se transformó en una red de proyectos que impactan cientos de vidas. Patricia, ahora doctora. Patricia se especializó en geriatría y desarrolló investigaciones revolucionarias sobre terapias de reconexión con la naturaleza para ancianos con Alzheimer. Los resultados son extraordinarios, mostrando indicios de retraso en la progresión de la enfermedad. Patricia me invitó a ir con ella a un congreso en Ginebra a presentar nuestro trabajo. En el escenario, ella contó nuestra historia al mundo, acreditando todo a mi perdón y a la visión de Alfredo. Eduardo apareció inesperadamente para pedir perdón personalmente, transformado por los años en Portugal. Perdoné a Eduardo, no por él, sino por mí, pues el resentimiento es una carga demasiado pesada para llevar en la vejez. Caminando por la playa, observando el movimiento en el rincón, niños jugando con ancianos, investigadores enseñando, voluntarios sirviendo, pienso en cómo todo comenzó con aquel mensaje devastador en el celular. Sostengo el reloj de Alfredo, aquel que casi perdimos para siempre, y comprendo. El verdadero legado no son las propiedades, sino los valores que honramos, las heridas que transformamos en dones, el amor que ofrecemos incluso cuando sería más fácil rendirse. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Si te gustó esta historia de superación y redención familiar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y darle ese like que hace toda la diferencia. Para contenido exclusivo e historias anticipadas, considera hacerte miembro del canal. Solo haz clic en el botón Hacerse miembro debajo del video. Compártelo con amigos y familiares que aprecian historias emocionantes de la vida real. Hasta la próxima.